Un hombre camina por un bosque conocido como Schwarzwald, Alemania, también conocido como la Selva Negra, y escucha un chasquido rítmico. Sus nervios llegan al punto límite, porque este sonido lo persigue desde hace más de 4 meses. Ha asociado este sonido de clic con la sensación de ser seguido, pero nunca ha visto a un acosador en las sombras. Ya no aguanta más y va a la comisaría local. Lo escuchan y prometen ayudarlo en caso de que alguna vez se encuentre en peligro real. También se le aconseja al hombre que consulte a un psiquiatra. Como empleado de la Fundación SCP, sabes que este hombre está en grave peligro, porque SCP-4975 lo está cazando. También sabes que el objeto ya fue capturado y está en una celda de detención de la Fundación. Entonces, ¿este hombre tiene un trastorno psicológico o se le acabó el tiempo? SCP-4975 pertenece a la clase Euclides, pero después del incidente en la Selva Negra puede actualizarse la clase Keter. Actualmente se espera que el objeto se reclasifique. SCP-4975 se parece a un humanoide con forma de pájaro. Sus principales características aviares incluyen un pico enorme y lo que parecen unas alas sin plumas. El cuerpo del objeto es largo y delgado, mucho más alto que el de un humano. Tiene los músculos del pecho y los muslos bien desarrollados. Es probable que sea rápido. Sus extremidades superiores son aterradoras y poderosas. Parecen alas de pollo desplumadas terminadas en apéndices afilados. La característica más distintiva de SCP-4975 es su cuello largo y masivo. Sus vértebras no tienen una conexión rígida y es probable que puedan rotar independientemente unas de otras. Giran incesantemente en sucesión con un ritmo particular, comenzando desde la base del cuello y terminando en la cabeza, creando así espantosos crujidos que escuchan las víctimas de SCP-4975. Solo deja de girar sus vértebras justo antes de su ataque. El cuerpo de la criatura está cubierto con una gruesa capa de piel endurecida que protege a SCP-4975 de influencias externas. En comparación con la mayoría de las criaturas terrestres, el objeto es menos sensible al daño físico y las temperaturas extremas. Esta resistencia le permite perseguir a sus víctimas durante largos periodos de tiempo. Se ha informado que sigue a personas durante más de 10 meses. Nadie sabe por qué la criatura acecha a sus víctimas de esta manera. Según una teoría, puede sentir el miedo creciente de su objetivo y la gente se ha vuelto loca por eso. Escuchan constantemente el chasquido de las vértebras del cuello de SCP-4975 y sienten como si los estuvieran siguiendo. Los especialistas de la Fundación asumen que así el objeto obtiene placer al intimidar a sus víctimas. Nadie sabe tampoco qué guía a SCP-4975 en la elección de sus víctimas y cuánto dura la caza. Lo más probable es que el objeto mata a una persona solo cuando alcanza su punto límite, enloqueciendo por la persecución. SCP-4975 usa sus apéndices en forma de alas para matar a su presa, con golpes y laceraciones. También es probable que el humanoide busque comida, porque siempre se come a sus víctimas. Sabemos que el ser humano adulto promedio satisface el hambre del objeto durante 3 meses, pero muchas de sus víctimas fueron perseguidas durante mucho más tiempo. Es lógico que SCP-4975 haya estado monitoreando a varias personas a la vez. Se cree que la criatura también se alimenta de animales. El acecho y el asesinato de personas podría ser una caza de placer del objeto. Se considera que Alemania es el país de origen de SCP-4975. Ya en 1583, los relatos de fuentes alemanas han descrito una criatura cuya descripción coincide exactamente con el objeto. Después del primer avistamiento, las menciones de un monstruo similar comenzaron a aparecer regularmente en los cuentos locales e incluso en canciones de cuna. Una canción cuenta la historia de un reloj con un pájaro que hace tic-tac constantemente y dice que escucharlo significa que tu corazón todavía late. En otras palabras, permanecerás vivo hasta que ya no puedas escuchar más el tic-tac. Si el pájaro se calla de repente, significa que se te acabó el tiempo. Esta historia es bastante aplicable a SCP-4975 porque no deja de hacer su sonido de clic hasta que ataca. Ninguna persona sin entrenamiento puede sobrevivir contra el objeto, como vimos con el hombre en la Selva Negra. La Fundación SCP ha recibido noticias sobre una queja de un residente de Friburgo sobre el mismo tipo de sonido. Dado que SCP-4975 fue capturado en esta misma región, la Fundación envió un grupo de trabajo especial a Alemania. Decidieron asumir que SCP-4975 no era el único de su tipo. De acuerdo con esta amenaza percibida, el grupo estaba debidamente equipado. El 16 de septiembre de 2002, el personal de SCP partió hacia la Selva Negra con el residente de Friburgo. Según el hombre, ese fue el último lugar donde escuchó al objeto. El incidente fue explicado a la policía a través de una historia inventada, que el hombre sufría de paranoia y supuestamente había desarrollado alucinaciones auditivas debido a que se había sometido a quimioterapia. El grupo encontró un objeto anómalo en la Selva Negra. El hombre de Friburgo estaba muy nervioso, temblaba febrilmente, miraba alrededor y se abrazaba con fuerza. En un momento se quedó paralizado, mirando con miedo a uno de los árboles, señalando a los operativos en esa dirección. Los especialistas no vieron nada fuera de lo común, pero luego el hombre comenzó a entrar en pánico. El hombre fue derribado por un objeto invisible. Cabe señalar que recibió varios golpes contundentes en la cabeza y el cuerpo. Los especialistas de la Fundación empezaron a disparar, pero el adversario invisible aparentemente salió ileso. Uno de los soldados intentó levantar al civil
civil, pero tenía una herida en el estómago. Intentando apartar al hombre, notaron que un objeto invisible lo había clavado al suelo en el lugar de la herida. Además, este atacante invisible se comió a su presa. Las imágenes de la cámara del cuerpo de un operativo muestran las partes del cuerpo del hombre fallecido siendo arrancadas y desapareciendo en el aire. Después del informe del grupo, los científicos revisaron las cámaras de vigilancia en la cámara de retención de SCP-4975. Se mantiene en una celda de metal y desde su aislamiento se prohíbe cualquier contacto humano con él. Si se infringe el protocolo de contención de la criatura, todos los empleados que escuchan ruidos de chasquido deben aislarse en habitaciones seguras. Solo pueden dejarlos después de que el objeto ha sido capturado o cuando el chasquido rítmico se detiene, pero no había indicios de que la criatura estuviera tratando de escapar. Las grabaciones muestran que en el momento en el que el alemán vio la cosa no identificada, el objeto en la cámara dejó de girar su cuello. Cabe señalar que en ese punto se congeló y giró hacia la esquina sureste de la habitación. SCP-4975 fingió comer en su celda al mismo tiempo que las partes del cuerpo del muerto desaparecían en la selva negra, a pesar de que no tenía comida en su cámara. Este incidente obligó a los científicos a reanudar el estudio sobre el objeto y también se planteó la pregunta: ¿el objeto debería actualizarse a la clase Keter? Si te encontraras con SCP-4975, lo más probable es que tengas tiempo para prepararte mientras te persigue. Puede ser fuerte y alto, puede tener extremidades poderosas en forma de alas y piel gruesa, pero nada de esto lo hace completamente invulnerable. No sería difícil para un empleado de la Fundación SCP obtener el equipo y las armas necesarias. Los civiles también podrían intentar matar al objeto si se preparan adecuadamente para esto, aunque podría salir mal. No se han realizado pruebas en la piel de SCP-4975 para evaluar su resistencia a los efectos físicos y químicos. Es posible que no puedas infligir un golpe fatal a la criatura. Además de eso, dados los últimos datos, SCP-4975 parece ser significativamente más peligroso de lo que se pensaba anteriormente. La coincidencia de los eventos en la Selva Negra y el comportamiento del objeto en la cámara sugieren que mató al hombre en Friburgo, a pesar de que el objeto en sí estaba físicamente en la cámara de la zona SCP. La investigación de la Fundación reveló que SCP-4975 puede ser el resultado de una larga serie de experimentos de varias generaciones de los más grandes científicos de Europa Central y Occidental. Los detalles de la investigación están clasificados y disponibles solo para el Consejo de Supervisiones y un pequeño grupo de personal de la Fundación. Presumiblemente, la creación del objeto fue iniciada por el anatomista flamenco Andreas Vesalius a mediados del siglo XVI. Estudió vivisección, realizar investigaciones quirúrgicas en animales y en violación de la ley también en cadáveres humanos. En secreto, supuestamente realizó un experimento para crear una criatura híbrida entre humanos y aves. El científico murió antes de que pudiera encontrar un sucesor que se hiciera cargo de su trabajo, y los mutantes que creó quedaron solos por su cuenta, como fue visto en 1583. Nadie sabe cómo pudieron sobrevivir durante tantos siglos y dónde han estado viviendo. A principios de la década de 1850, uno de los mutantes llegó al médico francés Claude Bernard, conocido en la historia como el príncipe de los vivisectores. Continuó trabajando en el objeto involucrando a otros científicos. Se cree que el grabador Louis Le Breton, quien hizo las ilustraciones para el Diccionario Infernal de Colin de Blancy, vio a SCP-4975 en 1863. Esto se evidencia en uno de sus grabados, que muestra el objeto que se encuentra actualmente en la Fundación SCP casi perfectamente. Era probable que Francisco Goya viera a las criaturas incluso antes. Era su legendaria serie de grabados, Los Caprichos. El artista probablemente estaba representando la transformación de la criatura a lo largo de los primeros experimentos realizados con SCP-4975. Se cree que el físico teórico austriaco Erwin Schrödinger participó en el surgimiento de las capacidades psicoquinéticas del objeto. Dichos datos aparecieron en un informe de investigación de SCP-4975, pero el informe fue posteriormente desautorizado por su autor. Sus próximos informes recibieron el estado ultrasecreto. Si uno de los creadores de la mecánica cuántica realmente trabajara con SCP-4975, el objeto podría poseer la capacidad de teletransportarse. Esto se basa en el concepto de entrelazamiento cuántico. Cuando dos objetos cuánticos, por ejemplo fotones, aparecen en el mismo punto en el espacio simultáneamente, su misma existencia se comparte. Esta conexión no se rompe incluso cuando las partículas están separadas por grandes distancias, y cualquier cambio de un objeto afecta instantáneamente el estado de su gemelo. Si SCP-4975 tiene un gemelo cuántico, el objeto realmente podría haber estado en el bosque de Alemania, controlado por el objeto de la cámara. Para neutralizar a la criatura, se puede intentar cortar la conexión entre las partículas. SCP-1375, la estación de metro extraterrestre, es útil para este propósito. La criatura puede ser enviada a través del portal anómalo a un satélite desconocido a una galaxia desconocida, pero el mundo cuántico no se comprende lo suficientemente bien como para que esto sea un éxito garantizado, y es posible que la conexión no se rompa incluso a una distancia tan colosal, especialmente considerando que la Fundación no está segura dónde está la segunda salida de la estación de metro extraterrestre. Además, los científicos han estado experimentando con la teletransportación cuántica desde los años 90, pero estos experimentos se han limitado
a un par de partículas en un subespacio de 2 niveles. Pero existen de hecho sistemas cuánticos multinivel en los que una sola partícula puede tener varios grados de libertad, es decir, no solo un gemelo cuántico, sino muchos. En consecuencia, podría haber un número desconocido de SCP-4975 deambulando por el mundo. Pero es probable que no sea necesario sumergirse en el mundo de la mecánica cuántica para resolver el problema. Por alguna razón desconocida, el objeto está torciendo constantemente las vértebras del cuello, lo que significa que este proceso es vital para su existencia. Si encierras el cuello de la criatura con una estructura de metal, varas y yeso, ya no podrá realizar este ritual. Es posible que esto sea suficiente para neutralizar a SCP-4975, pero aunque este método no proporciona una neutralización estable del objeto, le da más tiempo a los científicos para encontrar un método más eficaz. ¿Qué opinas? ¿SCP-4975 podría ser el resultado de una serie de experimentos científicos o tiene otros orígenes? Escribe tu versión abajo en los comentarios. Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para obtener más información sobre la Fundación SCP y sus objetos.